Un nuevo día de recorrido por el estado Mérida. De hecho, el último video que tendremos en esta temporada de viaje por Mérida. Sin embargo, aún quedan un montón de cosas por recorrer y conocer de este estado, así que pronto regresaremos. Sin embargo, los días se acaban, pero no podíamos irnos de este estado sin antes conocer uno de los puntos de atracciones turísticas más importantes de todo el estado. Hoy, muchachos, quiero que me acompañen a conocer uno de los 3 parques temáticos del señor Alexis Montilla, el parque temático más grande, diría yo, que tiene todo nuestro país, la Venezuela de Antier. Un parque inspirado en nuestra historia de los años 20, de los años 1920. Y no les cuento mucho más, ya que durante todo el recorrido van a poder ir conociendo la historia de más de 15 regiones de Venezuela a lo largo y ancho de todo el territorio de este parque. Así que comience la aventura. Los mágicos parques de Alexis Montilla. Una asombrosa experiencia que cualquier persona que visite Mérida debe vivir. Y hoy, como ha sido en todo nuestro viaje, estamos acá gracias a la agencia Aqua Tours, quienes desde el principio nos ayudaron a desarrollar un itinerario súper personalizado para visitar todos los puntos de interés que queríamos conocer en esta mágica zona de Venezuela. Y obviamente tú puedes hacer lo mismo. Solo tienes que contactarlos a través de sus redes sociales, número de teléfono o página web y comenzar a planificar de la mano de ellos tu itinerario soñado en tu destino soñado. Hoy, de la mano de Aqua Tours, nos toca volver atrás en el tiempo y conocer la Venezuela de Antier, un parque temático inspirado en la Venezuela del año 1925. Acompáñame a descubrirlo. Por acá pueden ver el costo de las entradas de la Venezuela de Antier, siendo los adultos $15, los niños $10 y los adultos mayores $12, como para buscarle el intermedio. El horario de la boletería es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, pero si gustan se pueden quedar hasta las 7 de la noche. Que comience este recorrido. Acá tenemos nuestra cédula de identidad de los Estados Unidos de Venezuela, año 1925. Por cierto, dato curioso, la Venezuela de Antier es la primera empresa turística de carbono neutro del país. Acá tenemos retrato de frente, retrato de perfil. Bueno, supongo que entenderemos un poco mejor a qué se debe esta cédula cuando empecemos el recorrido. Vamos a subirnos al tranvía, 5 kilómetros de recorrido hasta la entrada del parque. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Wow. Ok, se supone que estos 5 kilómetros forman parte como de un viaje en el tiempo. Vamos a retroceder del año 2023 que estoy grabando este video. Vamos a retroceder 100 años de historia, a ver qué tal. Yo no sé si aquí se esté viendo nada, pero estamos dentro de las cuevas del Guácharo. Ahora sí me ven. ¿Qué tal, Asmi? ¿Ya fuiste a Monagas un ratico? Sí, vale, como si tú no hubieras ido a Saqueo, hombre. ¿Tenías tiempo sin venir a las cuevas del Guácharo? Sí, claro. Estamos llegando a Margarita, solo para que sepas. Por si tenían tiempo sin ir a la playa. Bueno, bienvenidos al estado de Nueva Esparta. Buenas. Esta isla de Margarita, una isla de historia, del sueño, de encanto, la perla del Caribe, como se le conoce a Margarita, esta la bella región insular. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Reciban un caluroso abrazo acá en esta hermosa representación del oriente venezolano en la Venezuela de Antier. Acá donde nos encontramos ahora es el Valle del Espíritu Santo, en Margarita. Bienvenidos. Ya salimos de la experiencia margariteña, ya tuvimos un poco de la cultura de la isla de Margarita y ahora, en teoría, este puente es la representación del paso de la zona insular a la tierra firme venezolana. Vamos a seguir subiendo a una estación donde nos esperan con arpa, 4 y maraca. Uf, es una caminadita esto. No, vamos por el 1% del parque.
Me encanta el nombre de los restaurantes. Tenemos el Caney de la Comadre en Oriente, el Caneycito en Los Llanos, el Fogón de San Felipe en Yaracuy, el Trapiche en Trujillo, el Saladillo en Zulia y el Comedor de Doña Ninfa en Mérida. ¿Qué nombres tan tradicionales? Un carrito de los años 20, bastante humilde, bastante sutil. Tremendo carrito. Buenos días. Acá tenemos una colección de diferentes billetes de todo el mundo y acá tenemos los venezolanos. ¿Qué recuerdos de este billete? Este billete me trae muchos recuerdos. Meteoro, una figura icónica de la Venezuela de antier, claro que sí. Y obviamente hay diferentes souvenirs que se pueden comprar acá, que algunas franelas están muy cool, la verdad que sí. Bueno, hemos llegado a Los Llanos, hermano. La bola de fuego. Las bolas de fuego. ¿Te parece si nos comemos una carnita en vara? ¡Ay, Dios! Huele a carne en vara. Flores y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con la bruma de la mar. El Morichal, restaurante llanero. Acá tenemos un poco del menú, las entradas, las costillas de cerdo, queso a la brasa, pollo, obviamente carne en vara. Los precios de los platos principales van de los $13 a los $16. Acá tenemos un poco de las bebidas, cerveza, sangría, agua, papelón con limón, juguitos naturales y además una letra de Simón Díaz al lado, para hacerlo aún más llanero. ¿Me puedes traer, por favor, un Morichal para compartir? A mí me vas a dar una cervecita polar. Honestamente, todavía vamos iniciando el recorrido, hemos pasado por pocos lugares, pero honestamente este parque no me ha dejado de sorprender. Sigue con la misma magia de antaño, con la misma magia de antes. Yo pensé que al ser un parque inspirado en los años 1925, poco a poco iba a ir perdiendo más y más vigencia. Sin embargo, estar aquí y el cómo lo han ido manejando y cómo se han ido adaptando es impresionante. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz de estar por primera vez visitando uno de los míticos parques del estado Mérida. Y llegó la primera comidita, el Morichal para compartir, comida perteneciente a la zona de los llanos, a la zona llanera del parque. Este plato tiene un costo de $16, trae carnita, yuca, arepitas y queso. Agarren que hay un pedazo de carne para cada uno. Carnita en vara con pico de gallo. Ojo, la carne está buena. Brocheticas de queso con reducción de papelón como para complementar la comida. Toma tu brocheta de queso, mi pana. Vamos a entrar a la casa del Silbón. Claro, ¿por qué no? Me da nostalgia este lugar. Selfie con el Silbón. Y va sonando el relato de nuestro insólito universo de fondo mientras caminas por esta casa. Increíble, increíble, demasiado fan. Echo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y empieza a ser así. Por si no sirve lo de YouTube, puedo convertirme en el jorobado de Notre Dame. Parchita, pay de limón y stracciatella. Yo creo que parchita. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más rico según tú? Pay de limón. Pay de limón. Bueno, pay de limón entonces. Confiemos en la sabiduría ancestral de los años 1925. Muchísimas gracias, señorita. Para servirle. Heladito de pay de limón, bastante verde. Aprovechando esta parada entre el estado Apure y el estado Falcón. Sabe a 1925. Gracias por la recomendación. Oigan, por acá por el estado Falcón tenemos una réplica a escala de todo el estado. De hecho, acá podemos ver Coro, ahí podemos ver la vela de Coro, por allá estarían las playas, Tucacas, todo eso. Y si entramos por acá, esta es la representación de la península de Paraguaná con los médanos de Coro. Se supone que estos dos son los médanos. Y si seguimos, bueno, por allá está Punto Fijo, que obviamente en 1925 no estaba a punto fijo, pero podemos ver un poco en la península, obviamente moviendo bastante nuestra imaginación, pero sí está bastante divertido. Me gusta que se vea así. Y bueno, aquí está el famosísimo casco histórico de Coro. Bueno,
Alexis, un placer. Nos encontramos con el gran Alexis Montilla caminando por sus instalaciones, las instalaciones del Parque de la Venezuela de Antier. ¿Me puedes hablar un poco sobre este proyecto en concreto y ya luego vamos ahondando en el resto? Sí. Bienvenidos aquí a estas locuras que ha hecho este muchacho chachopero. Yo preguntaba Venezuela de ayer, la Venezuela de hace tiempo, hasta que al fin mi nono me dijo, no, la Venezuela de antier. Antier era, porque antier para uno era 3 días atrás. Claro. No, antier es los años antier, que usted quiera para atrás, lo que gusta. Voy a hacer algo de la Venezuela de los años 30, de Juan Vicente Gómez. Y logré adquirir este terreno, que son como 30 hectáreas, y empecé a construir cada estado de la Venezuela de los años 30. Claro. Todavía no he terminado, me faltan como 10 estados, así es que... Todavía nos estamos moviendo. No, pero me parece increíble porque yo venía acá quizás con una predisposición de que al ser un parque que ya tiene sus años haya podido ir perdiendo vigencia, pero me encanta como la raíz cultural e histórica hace que por más tiempo que pase el parque se mantenga vigente. Así estés en el año 2050, sigue siendo 1925. Primera vez que escucho esas palabras tan hermosas de alguien en 100 años que he estado yo aquí. Muy lindo eso, ¿verdad que sí? Porque eso le da ánimo a uno a seguir, claro, dándolo, queriéndolo, amándolo. Y a seguir investigando. Y anexándole, claro, muchas cosas más. Ver cómo vivía la gente de cada estado en la época tan dura, sí, de Juan Vicente Gómez. Así es. Mi papá, mi nono me contaba toda esa historia y por eso pues yo me inspiré. De ahí sacaste mucha de la inspiración. ¿Cómo es la situación turística hoy en día en el estado Mérida? Tú que eres uno de los principales exponentes y promotores del turismo acá en el estado. Yo le invito a toda Venezuela que vengan a conocer Mérida. Sí, ahorita tenemos ciertas dificultades, quizás por la gasolina, pero ya se está repotenciando la gasolina. Y sí, estos días ha venido alguna gente de Caracas, de allá, de Oriente, hasta de Ciudad Bolívar, del estado Bolívar, de todas partes de Venezuela viene alguna gente a conocer estas locuras que ha hecho este muchacho que tiene aquí al frente. Caramba, para todos mis venezolanos, que es mi pasión, toda esta gente hermosa, que mucha gente ha visto esto como por el dinero. Yo siempre he dicho que yo lo que invertí en mi vida, que es un modesto ejemplo para todos los venezolanos, son 4 cosas: mi mente, mi corazón y 2 H mayúsculas. Una de honestidad y otra de humildad. Con esas 4 cosas el que está arriba me ayudó para hacer todo. Y esto es para que toda Venezuela y todos los hijos tuyos y los nietos conozcan todas estas cosas. Eso está ahí. Es una preservación cultural bien importante. Muy bien, esa es una palabra muy hermosa, una preservación cultural. Háblame, mi reina, llámame, échame una llamadita y te paso a buscar en mi carrito. Mira, me compré un nuevo Ferrari 2023. Con este gorrito, de verdad que está apretado. Por acá tenemos estas bombas. Estas bombas funcionaban manualmente. Cada vuelta que se le daba a esta perilla le surtía 1 litro de gasolina al carro. Para estos carros eran 40 vueltas, 40 litros. Y el que iba conduciendo era el que tenía que bajarse a darle esas 40 vueltas. Bajaba del carro, pagaba adentro y después que pagaba adentro, él mismo tenía que salir a darle la cantidad de vueltas que canceló adentro. 10, 20, 30, 40 vueltas. Se preguntarán, ajá, ¿y si se pasan de vuelta? No. Las personas eran más honestas todavía. ¿Qué quedamos, verdad? La amarilla era para el gasoil y la roja para la gasolina. Bienvenidos a Carabobo. Bueno, de regreso a Valencia. Volvimos un poco más en el tiempo y nos encontramos una carroza de verdad, muchachos. Una carroza que en los años 1800 era jalada por 4 caballos. De ahí viene lo de los 4 caballos de fuerza, creo que es evidente. Pero por si nunca habían visto una carroza en la vida real, miren. Así están distribuidas por dentro. Está bien loco. Carrozas carabobeñas. Primera vez que entro al campo de Carabobo y no estoy en Carabobo. O bueno, sí estoy, pero no estoy. Nos movimos de Carabobo al estado Miranda y tenemos un diablo gigante. Vamos a subir al mirador que está en la boca del diablo. ¿Cuántos escalones son? Son 102 escalones. 102 escalones, vamos para arriba pues, hasta la boca del diablo de Yare. Ya me cansé, no quería subir al Pico Bolívar, al pico más alto de Venezuela. Así los ve el diablo desde aquí arriba. Ahora la siguiente parada está por allá, el estado de Aragua, la plaza de toros de Maracay. ¿De verdad tengo que ir a Maracay?
Bueno, después de una larga caminata de unos sólidos 3 minutos, llegamos al estado Trujillo. Normalmente son horas de carretera, llegamos bien rápido. Y una de las cosas que jamás pensé hacer en mi vida fue cruzar uno de los puentes de concreto armado más grandes del mundo caminando. El puente General Rafael Urdaneta, que da paso a la ciudad capital del estado Zulia. Pues venimos entrando a Zulia, venimos entrando a Maracaibo, acá en la Venezuela de Antilles. Podemos ver también algunos palafitos, podemos ver gente paseando por el lago, podemos ver incluso la extracción de petróleo acá, muy loco. Y como estamos bien al lado, podemos ver la entrada a San Felipe el Fuerte por allá, porque geográficamente estamos pegaditos. No fue hasta 1962 que se inauguró por primera vez con el nombre General Rafael Urdaneta. Cuenta con 8.6 kilómetros de largo y uno de sus pilares más largos es el pilar número 21. Aquí están apreciando la laguna de Sinamaica, que está ubicada en el norte occidental del estado Zulia. Los palafitos sobre la laguna, la torre petrolera que se encuentra por la parte de atrás, el barrozo número 1 y el barrozo número 2. Con el barrozo número 2 cambió la historia petrolera, ya que explotó un chorro incontrolable durante 9 días que alcanzó los 100.000 barriles diarios. El logo de la Cruz y la Shell, que fueron una de las dos primeras empresas petroleras que llegaron a explotar dicho petróleo en Venezuela. Gracias por su atención. Llegamos a El Saladillo y nos acaban de dar 2 tequeyoyos. Básicamente un tequeño envuelto en carne mechada y bueno, varias cositas más. Ya sobre comida maracucha tenemos experiencia, así que venga para adentro. Tenemos hambre y había que aprovechar que vinimos a Maracaibo para comer. Se salió la salsa tártara por un lado. Además llegaron manduquitas y mini patacones. Esto se llama El Saladillo. Es la calle más conocida del estado Zulia. El Saladillo es su nombre ya que en la época habían unas salinas y de allí sale el nombre El Saladillo. Nuestras casas, como se pudieron dar cuenta, son de diferentes colores porque cuando los pescadores llegaban y ellos pintaban sus lanchas, el poquito de pintura que les sobraban se las llevaban para sus casas y por eso es que cada una es de diferentes colores. Nosotros decimos por aquí que esto es una réplica exacta del Saladillo porque nuestras puertas, tejas, ventanas, górgolas fueron traídas de allá, ya que en el año 1970 el barrio del Saladillo fue destruido casi en su totalidad. Lo que queda ahorita fue declarado Patrimonio Histórico de Maracaibo. Y así, estando atrás el pico del águila, que ahora sabemos que es el collado, el nido del cóndor, teniendo también la casa de la loca Luz Caraballo, un oso frontino y sobre todo un cóndor, traemos memorias a hace unos días cuando estuvimos por el páramo y sabemos entonces que estamos en el estado Mérida. Sin embargo, vamos bajando al Táchira, vamos bajando a Trujillo para seguir con este tour andino en esta parte de la Venezuela de Antier. Es largo, ¿oyeron? Tienen que venirse todo un día y traerse bastante agüita o comprarla acá en su defecto. Pero antes de continuar por los estados andinos, es importante hacer una pequeña mención a la Plaza Caracas que queda acá. Es, digamos, la representación de Caracas dentro de la Venezuela de antier. Sin embargo, no es Caracas, Caracas, como por ejemplo hemos venido viendo símbolos insignes de Maracay, de Miranda. Caracas tiene esta plaza donde se hacían ciertos espectáculos, ciertos shows a mitad del recorrido. Y tenemos este pequeño monumento. El monumento La Columna fue el primero que se erigió en el mundo en honor a nuestro libertador. El original queda ubicado frente al cuartel Rivas Dávila en la ciudad de Mérida. Y bueno, obviamente acá en algunas ocasiones se presentan bandas y allá arriba tienen como una especie de fortín donde metían presos, entre comillas, a los que hablaban mal del benemérito Juan Vicente Gómez. Mejor digo algo bonito porque si no, hay papá. Hazme tocando el 4, pasión, talento innato, claro que sí. Bueno, me voy para dentro del 4. Capital musical y artística de Venezuela. Ya deben de saber a qué me refiero. Obviamente, si tienen un tobogán de 4, estamos en el estado Lara. ¡Ay, caray! Siguiente parada, Amazonas. Ajá, mis reyes, miren,
Miren a dónde llegué, miren a dónde vine. Para los que siempre me han criticado de que cómo es posible que yo, youtuber venezolano, que tú, que yo todavía no has ido al monumento natural más increíble, absurdo, abominante de la vida, de la existencia, de Dios mío. Fogonix acaba de llegar al Salto Ángel, papá, al Salto Ángel. El presupuesto de YouTube por fin dio. Llegamos. Los envidiosos dirán que no es el Salto Ángel, pero que yo sepa, que yo lo vea, estoy en el Salto Ángel. Lo siento mucho, gente celosa, ustedes se lo pierden. Oigan, la verdad, yo pensaba que esto era una estructura natural, una cascada que habían aprovechado para hacer una simulación del Salto Ángel, pero la verdad es que todo es artificial. Hasta las paredes son de cemento, aunque parecen de piedra. Es una completa locura que todo esto haya sido hecho adrede. Qué increíble que esto esté acá. Cosas que la gente no se espera encontrar en Venezuela. Un Salto Ángel artificial. Normalmente uno se espera encontrar un Salto Ángel real, pero no artificial. Tras un puente colgante, llegamos al estado fronterizo de Amazonas al Táchira, al ladito. Bienvenido al estado Táchira. Se encuentra en la hacienda La Mulera de Juan Vicente Gómez, una de las primeras haciendas en dar a conocer el café, ya que para el año 1925 la producción del café fue el primer ingreso económico del país. La mata de café brota su fruto. Cuando está verde está tierno, cuando está rojo ya está listo para recoger. Ese se recoge y se coloca en un molde con agua para que ella suelte la concha roja. Luego se recoge y se lleva al sol por 7 días o más. Ella bota una concha amarilla, el cual la van a terminar de quitar con el pilón. Luego se recoge y se lleva al sol nuevamente por 12 días o más. Luego se lleva a la tostadora, le da el aroma al café. Luego se pasa al molino, ya sea industrial o manual. Por este lado, en los guarapos les estarán mostrando el proceso del café. Como nos explicaron apenas entramos, estamos en La Mulera, la hacienda del expresidente y dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, en las épocas de los años 20 y 30. Una dictadura que duró más de 30 años en Venezuela. Y podemos ver una réplica de su humilde casa y de su humilde colección. Era una de las familias obviamente con mayor poder adquisitivo de todo el país, teniendo en cuenta que antes de que se convirtiera Venezuela en el país con las reservas de mayor petróleo crudo en el mundo, se descubriera pues, porque ya lo era desde siempre, vivíamos principalmente de la exportación de café. Allá tenemos un cuadro del Benemérito, como le decían. Pillen este que está acá. Este carro que está aquí entre toda la colección es extremadamente especial. ¿Por qué es tan importante este carro que está acá? Resulta y acontece que este mismo era el carro del Benemérito Juan Vicente Gómez. Alexis Montilla tuvo la oportunidad de comprárselo a su familia hace bastante tiempo ya y lo tiene aquí en esta cápsula súper bien mantenido, aparte de los rayones que el expresidente venezolano le habrá metido en su momento. Espectacular, es lo más cercano que he estado al pasado de mi país. ¿Qué guardaría Gómez en este baúl? Creo que nunca lo averiguaremos, pero bueno, parte de toda la exhibición histórica. Estas botas también fueron de Juan Vicente Gómez. Y para cerrar con todo este paseo y todos estos lugares interesantísimos que hemos conocido en la Venezuela de antier, llegamos al cabaret de la clandestinidad. Nombre cuanto menos poético. Justo arriba de nosotros se encuentran todos esos carros de colección que tiene el señor Alexis Montilla allá arriba. Y bueno, esto es como la última zona, la zona donde la gente viene a echarse sus palitos, donde se vienen a tomar algo. Luego de terminar todo el recorrido, pues ha sido un recorrido superior a las 9 horas. Así que si vienen a alguno de los parques, vénganse preparados porque hay bastante que recorrer. Eso sí, en específico Venezuela antier es el más largo de todos, así que ya saben que de aquí para abajo puede ser según se tomen su tiempo, si se paran a tomarse algo en cada uno de los puestos. Todo va a depender de ustedes, de cómo quieran vivir la experiencia, pero por lo menos la experiencia completa unas 7 horas les puede llevar acá en la Venezuela de antier. Y acaba de llegar a la estación el tranvía que nos llevará de regreso desde la Venezuela de antier al estacionamiento para regresar al año 2023 a nuestra cotidianidad. Sin embargo, ha sido una experiencia cuanto menos gratificante y me alegra poder haberlas compartido, al igual que toda esta serie de videos en Mérida con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias como siempre a la gente de Aquatours por hacer este viaje realidad, por cada vez tachar más estados de Venezuela de la lista y que hoy en día solo nos falten 4 estados de Venezuela por recorrer. Es toda una gratificación para mí. Muchachos, los dejo porque el tranvía me está esperando y no quiero que Juan Vicente Gómez me mande a meter preso. Sin embargo, mientras tanto yo les voy a estar dejando un botoncito para que se suscriban por acá y un videito recomendado especialmente para ustedes para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Gracias por acompañarme y gracias también por haberse transportado a 1925 a la Venezuela de antier conmigo en este video. Un besito, los tapo por acá.